during these 8 years professionally, I did a lot of things, and I went through a lot of things, you know, NBA, EuroLeague, Eurocup, ABA League, ACB, so when you combine all that, you would say that I'm 32, not 23. Pero no, tiene 23 y una historia que de tantas vueltas merece ser contada. Una historia cuyo capítulo más importante se llama Lugo. Una ciudad que lo cambiaría todo. Un bosnio que pasó a ser gallego. Hey, BRATE, what's happening? Hermano, estaba en español, mete BRATE. Estaba en inglés, mete BRATE también. Nos llamamos BRATE todos, e incluso nosotros como gallegos la adoptamos esa palabra. Every day I said like maybe 150 times, brate. Pero para entender esta historia, hay que remontarse unos años atrás y alejarse tanto de Lugo como de Madrid. He was a leader from the beginning. When he played like a child with all kids around the home, he liked to be a leader. He went first in every situation. All kids around the home, around the crew wants to be like him. So that's the huge difference between him and the rest of the guys. Ese líder nació un 8 de mayo de 1999 en Bihać, la ciudad que vio crecer a Dzanan Musa. He was 11. He had a few tournaments, and man from Sarajevo, our legend Seo Bukva, saw him and think that he was unbelievable talent. He wants to come in the main city in Bosnia. And when we leave him in Sarajevo, everybody cried. Su familia lloró porque había dudas. Dzanan tenía 11 años y su sueño pasaba por irse a vivir él solo a una ciudad todavía muy marcada por la guerra. He was so young. Sarajevo is an amazing city, you know, for the grown people. But when you are a kid, definitely you need your parents. That was a tough moment for him. When you go home alone, for example, 10 p.m., you have to think how to come home safe, you know, and it's tough. It's tough. He had a few situations that he has to grow so fast. I met Dzanan when he was 16 years old. Practically never seen the kid with that age with such a big confidence. Too emotional, too hot, and it didn't help him at the beginning of his career. Dzanan tenía 15 años y llegó el momento de tomar las primeras decisiones. Supposed to sign the contract with Olympiacos Athens. It will be some kind of the suicide to go such a young in such a big team. How to explain young player? Okay, you have an offer from Olympiacos, one of the biggest clubs in Europe, and at the same time you have an offer from Cedevita, Zagreb. It's a great organization with great players, but you know Olympiacos is a huge team. Seo Bukva and Dzanan went to Athena to discuss about that option. I proposed him to stay in the region and to develop step by step. They liked my advice. And Miško was that key that Dzanan signed for Cedevita, Zagreb, definitely. En las categorías inferiores del Cedevita, Dzanan se topó con una cara que acabaría siendo muy familiar para él. Quedaos con su nombre. Primer día cuando vino en Zagreb, en Cedevita, yo me recuerdo perfectamente, era asistente entrenador de Jasmin Repeša y hicimos un amistoso y llamamos a algunos junior, él era cadete todavía. Después partido me recuerdo bien hablando con Repeša de partido y él me preguntaba ¿y qué tal Tomas, Ukic? Yo he dicho bien, físicamente están bien, pero mejor de todos era Musa. Verano de 2015, 16 años recién cumplidos y aquí sí, llega el primer punto de inflexión en su carrera. Mira, él era una estrella en su país. Ganando este europeo, era que cadetes era un primer trofeo para
Bosnia como país en todos los deportes. We don't have a lot of trophies in our history, and when you get something big, it's a crazy day. Volviendo de este europeo, yo creo que eran unos 50,000 personas en Sarajevo. Almost like we won the World Cup. Everybody talk about it outside the buildings, in restaurants. Everybody wants to welcome that guys. They were so young and put in that situation to have to live with that pressure. Eran muchas expectativas de él, de toda la gente. In the first few months, it was so tough. Everybody wants to interview, wants the picture with Dzanan. Dzanan became famous during the night. El debut de Luka Doncic en la Liga Endesa. Se hablaba mucho, Doncic, Musa, Doncic, Musa. Doncic ha tomado otro camino, no jugaba con selecciones de Eslovenia, cadetes, juniores, todos los veranos gastaba para mejorar individualmente y Musa jugaba siempre con su selección y él tenía mucha más presión. No fue bueno, pero no se paraba. Dzanan played the last game with Cervida Zagreb tonight, and I was on that game and need to take a car and drive him to Italy, to Treviso, to have interview with all that teams. Dzanan quería ganar ventaja y tuvo la loca idea de entrevistarse con 28 de las 30 franquicias NBA en una sola mañana. Crazy experience. He finished the game around 10 p.m. We have to be like 8 a.m. tomorrow in Treviso. Dzanan slept all the time, loud music, and went to Treviso, so everything was perfect in that moment. Barclays Center, Dražen Petrovic jersey on a whole. In the 2018 NBA Draft, the Brooklyn Nets select Dzanan Musa from Bihać, Bosnia. He's been dying to play in the NBA his entire life. This is his dream. When they said, Dzanan Musa, you drafted for Brooklyn Nets, you know that you succeed. Así es, lo había conseguido. Aquello con lo que siempre había soñado. Estaba en la NBA, pero el camino no tardaría en torcerse. Allí no tenía mucha oportunidad porque su cuerpo todavía no era para NBA. No tenía minutos y los Nets no vacilaron. Directo a la G-League. En Liga de Desarrollo siempre, tenía 20 puntos, una media. Pero no era allí donde Musa quería tener minutos, así que movió ficha. Frustration was so big that he decided to coming back to Europe. 2 años y medio después del draft, Musa dice adiós a la NBA con una mochila llena de dudas. ¿Su destino? Un Anadolu Efes campeón de Europa, donde esperaba reencontrarse con su juego. It was middle of the season. He played I think the 10 or 12 games for Efes. I don't know. It's just like every basketball, ways. Sometimes it works out, sometimes it don't. I don't blame Efes, I don't blame the coach, I don't blame everybody because they won the 2 times European Championship. So it's all respect to them, I wish them all the best, and that's it. Estuvo 6 meses, pero Ataman no contó casi con él. Ni siquiera logró anotar un solo punto en Euroliga. During these 8 years professionally, I did a lot of things and I went through a lot of things, NBA, EuroLeague, Eurocup, ABA League, ACB. So when you combine all that, you would say that I'm 32, not 23. We have a family dinner. And he got the phone call from Ishko and he told the best option right now is to go to Lugo.
I know that you don't know where is Lugo. This is a small city in Spain. They just became newcomer in ACB. I mean, he was like shocked. I said, where is that club? Because I checked on the standings in ACB, they're not in the first division. And I was like, you're sending me to the second division? What is this? Probably when we finished the conversation, he got very mad, very upset. Situation was very simple. Dzanan is still very young. He reached almost everything. He played NBA. He played EuroLeague was signed with the best European team. Contracts were huge. Money is there. Everything is really great. But he didn't play for 1 year. So I told him that the most important for this summer is to find a place where he will get the freedom and he will start loving basketball again. That was probably one of the toughest days in his career. Most important guy was Paco Olmos. We put him alone to stay in that restaurant. And then he spoke with Paco Olmos on the phone and the situation getting better. He said, listen, I want you to be a leader, but not only that, I want you to take care of the other guys. I want you to be the captain of the team. And I was like, okay, but I don't know any Spanish. I don't know how will I talk. Don't worry, they speak all English, you know, so very well. At that moment, that critical moment of his career, he didn't say, oh, I'm a player from Nets, I'm a player from FS Pilsen. No, he said, this is good for me. I go there, I don't care that this is the small team, small city. The rest is history. This city has something special. We're walking on the center of the city yesterday and everybody's calling me, you know, being friendly. So I like it and I feel it's going to be a good season. As I said, this city has something special. Pues bueno, creo que vengo un poco más yo, la verdad, que no suelo cocinar mucho. Y bueno, es una cafetería, un bar, restaurante que está al lado del pabellón, es el Venecia. Y aparte de, bueno, de tener, pues de darnos de comer, etcétera, pues tiene un trato con nosotros que es especial y siempre vienen jugadores. Todos los años viene, pues eso, 5 o 6 jugadores a comer casi todos los días. Son parte de la familia. Es que nosotros realmente no lo conocíamos, nosotros sabíamos pues eso, que estaba en la NBA, que lo habían drafteado con 18 o 19 años, se va de la NBA, se va de EFES y es como, ostras, que va en picado, tiene que haber algo. Y talento, o sea, tiene raudales. Lo veíamos los primeros días y decía, uff, igual le va a costar adaptarse, no sé qué, vamos a pasarlo mal. Y todo el mundo, pues en las entrevistas, tenéis un equipazo, Dzanan, Musa, Rashid, ya verás, es un jugadorazo, Tyler. Yo no conocía a nadie, de hecho lo hablaba mucho con él y decía, a nosotros no nos conocen, pero es que yo tampoco los conozco a ellos, o sea, los que estamos fichando no sé quiénes son, o sea... Encima la pretemporada fue de altibajos, de que no había nadie que consiguiera arrancar y demostrar un nivel así muy alto. 3 derrotas en pretemporada y un mal presagio. Casi 20 puntos de diferencia ante su eterno rival, el Monbus Obradoiro. La gente, si ganamos 2 partidos es un milagro. Y de repente llega el primer partido de Liga contra Tenerife en casa. Se ponen a jugar y... Uf, estos tíos van a otro rollo. Se cuelga del aro, vaya partidazo de Musa. De larga distancia. ¡Madre mía, vaya bombazo! Le bastó un partido para que todo el mundo conociera su nombre en ACB. Dzanan Musa fue el MVP Movistar de esa primera jornada. Un pequeño aperitivo de lo que sería su temporada. Tan mal no lo pasamos, la verdad. Le cayó la boca a todos el tío. The first conversation was after the practice next to the Pazzo. It's a little coffee bar with a swimming pool. We was there sitting all the time because this is like our Balkan thing, to sit and drink coffee. We kind of know each other already, not personally, but you know, friends and common. We know that Breogan was back in times a very famous team in ACB. We was all a little bit concerned about coming to Breogan, to let's say like this, at that moment a no name. After that conversation, he just wanted to feel like a part of that organization. Quería ser parte de esto, o sea, no llegó aquí, bueno, es que yo no quiero jugar aquí o yo quiero volver a la NBA. No, el tío vino aquí a ser parte de la familia, a empujar, a comer pulpo, a ser un lucense más. But this is Lugo, you know? Lugo is different.
Nos llama Paco, a Rashid, a Musa y a mí en pretemporada y nos dice, bueno, los capitanes quiero que seáis vosotros. Paco ahí fue muy listo, dándole como mucha responsabilidad y haciéndole... Quería que desde el principio él fuera líder del equipo y se lo explicaba. ¿Cómo fue líder? ¿Cómo nos transmitía esa raza, esas ganas? Si había que competir, él no quería perder nunca, entonces competía todos los entrenamientos y eso al final. Si el tío que mete más puntos del equipo, que más valora, que más tal, compite de esa manera, pues te tienes que poner a competir contra él como sea. ¡Lanza de tres! La inspiración se le cae de las manos, muy físico penetrando. 2+1 de la inspiración, Dzanan Musa. Rashid Mahalbashic is the best center in ACB. Can you press stop, next stop? How much is multa if you don't wear a polo from club? Like history? No, you look like Magrama, so... Cut. But I suffered 8 months with him. And he loves me the most. This was my third child, brother. In the beginning he was like a third child to me. I realized I don't want to have him as a child. Complicated kid. But he's really like a brother, and I know where he comes from what he's come from, and I'm happy that to good people, good things come back. Estaban siempre juntos, 23 horas al día con él. He lived 1 floor above us. A lot time, really. I mean, sometimes even too much, I think. I'm a little Musa fan. 50% of my success is him in Lugo, and I think that he's my brother for life right now. The basketball gives you something special in your life, and it gave me brother, for sure. For life, it gave me brother. It's really a special bond between me and him. O sea, una pasada. O sea, era evidentemente el líder en la pista siempre fue Musa, pero en el vestuario siempre fue Rashid. Rashid además tenía cierta fijación por el director deportivo del Río Breogán, Tito Díaz. A Tito Díaz lo tenía amargado al pobre después de cada partido. Tito, queremos esto, queremos lo otro. Le pegaba unas turras a Tito por todo, pero por todo. Yes, I mean, I love Tito. Tito is a great person, great GM. He keeping the team already second year in a great position. I don't know how, but he's making it. Breogán is not a high budget team. And every time we was winning, I tried to get something for the team who was benefiting. I mean, not money. No sé qué día fue, estábamos tomando un café y me mira así, dice, tú tienes que tener un coche de club. No puede ser que tú no lleves un coche como los nuestros. Y llamó a Tito, no sé qué le empezó a decir. Me llama Tito a mí a las 2 horas, ¿qué te pasó en el coche? O sea, claro, porque encima pues no se entendería muy bien. I never found out if he got it. Maybe he got it this year. Tito can confirm this. Recién ascendido a equipo revelación. El Pazo se convirtió en terreno hostil para cualquier rival y la Copa en el nuevo sueño de todo breoganista. Y cuanto más cerca estaba el billete a Granada, sucedió un contratiempo que lo puso todo en peligro. Salta un tuit, Paco Olmos se va. ¿Cómo que se va? Queríamos enterarnos de las cosas, pero habíamos nadie sabía quedado nada. con Musa y con Rashid. En el centro, sí. justo, sí. Nos quedamos a... Me estaban comiendo ¿qué pulpo pasa? cuando llegamos. ¿Qué tal? Brate, no sé nada, No sé nada, no me coge. Claro, en el entrenamiento él nos lo dice. Pasa esto... Al igual que la vez anterior os había dicho que no me iba a ir, que no había nada, esta vez os digo que estamos muy cerca de que se produzca. Así, o sea, de la noche a la mañana ya no teníamos entrenador. Fue el que, no sé, construye un poco todo el equipo alrededor de Musa y era nuestro líder. Y de repente vemos eso, que se va tal, nos quedamos en blanco y decimos, no, a ver, tienen que estar vacilándonos. Nothing bad would happen. It was an option in his contract. He took it. He went to San Pablo Burgos at that moment. 2 times Champions League winner, FIBA International winner, whatever. Momento muy delicado. ¿Quién sería el elegido para reemplazar a Olmos? Tal vez os suene. Sí. Veljko Micic. El calendario no entiende de periodos de adaptación y quedaban 3 partidos para cerrar la primera vuelta: Juventud, Baskonia y Mombus Obradoiro. Teníamos que ganar por lo menos 1 para meternos y con 2 ya sería matemático. We had in locker room, we said let's get our shit together and let's try to achieve this
success for us and also for the club and go to Copa del Rey. Vaya manera de arrancar Dzanan Musa. Jugando Ferran Bassas, se va a jugar el triple Ferran Bassas, triplaco de Ferran Bassas. Gana el Juventud de Badalona. De poco. Y todos bueno, sabíamos que teníamos que dar un paso más al frente. El camino para obtener un billete para la Copa del Rey de Granada pasa por ganar este partido. Corre y el Río Breogán se clava en el triple Musa. Triple de Dzanan Musa. Espectacular. El billete a la Copa del Rey estaba en el bolsillo de los breoganistas 36 años después. Musa ya había hecho historia. I remember Musa from the preseason. Okay, we play first game to Tenerife. They lost Super Cup against Real Madrid. We can maybe surprise them. Then we win this. This is one win. The second win we have Burgos. It's already 2-0. We win Betis is 3. We lose against Barcelona. It's 3-1. It's how he is. He really is ambitious. He thinks always games in for ahead, and he really told us already long before that we will go to Copa del Rey. Señoras y señores, esto ya no hay quien lo pare. Empieza la fiesta del baloncesto. El torneo del CAO está por empezar. Yo creo que teníamos claro que íbamos a ganar el Madrid. Decíamos, es que vamos a ganar. Si era el Madrid, que estaba encima en un momentazo y tal, pero íbamos con mucha confianza, con la ilusión de jugar una copa, pero con la confianza de decir, ostras, ya casi les ganamos aquí al Madrid una vez. No era un Musa distinto de jugar contra el Madrid en la Copa a jugar contra, yo qué sé, Unicaja, un partido... No, era el mismo Musa. He believed so hard that he can win that game. Stay together, fight them and fucking really. We will get this one. We will get this one. Right there. Esto arranca. Balón al aire. Lanzamiento de Musa. Necesita la inspiración. Primeros puntos del Breogán son suyos. Qué buen baloncito. Es que no solo es un anotador, es un creador de juego. Musa tiene el tiro, lo ejecuta de 3. ¡Anda que te va a fallar esa! Muy físico en la penetración. Al final la levanta y la encuentra. La inspiración de Musa. 2 segundos. Tiene que tirar Musa. Musa se deja la bola por el camino. Victoria del Real Madrid. No es fácil centrarse en el playoff cuando tu nombre está en boca de todos. Premios, buenas actuaciones y rumores de salida. Yo recuerdo que había sonado para irse incluso al Madrid ya, Valencia, varios equipos, eso como dices, en Italia. We had escape clause for, I would say, 80,000 euro or something like this, really small amount. A lot of teams were interested. Y me dijo, nada, Brate, tranquilo, es que no me voy. Sí, a nosotros nos tranquilizó bastante porque, bueno, si después de que se vaya Paco, se va a Musa, igual esto es la depresión más grande que... Changing the team during the season will bring him only bigger money. The luck from everybody, from Breogán, from the ACB, from us players, from the coaching staff. Everybody was happy with this decision. Con los rumores ya calmados, era momento de centrarse en la lucha por el playoff. Sin embargo, los contratiempos parecían abonados a la temporada en Lugo. Crazy. This was against Manresa. Que realmente, o sea, fue una tontería. Claro, o sea, no fue ni una falta dura, fue un choque. Es cierto que en el descanso él habla, no sé qué comenta, y estaba con una voz que decías tú... Sí, me cogió el doctor y le da su precio. Mucho mejor, es que voy a estar. After the game, he called us. Everything is fine. I just have to go to the hospital to check is everything okay with my neck. We won the game, everybody was happy, blah, blah, blah. I text him, Brate, I'm going to this restaurant. I say, okay, I'm just going to the doctor. I'll let you know when I leave and you order me whatever. The doctor called us for 30 minutes and told us, okay, he's in coma right now. I text him, he don't text back. And we had a doctor, Luis,
And I call him, what's happening? Oh, it's some trouble, some complication. They made some testing. I was like, what the fuck? My mom was down. At a moment, Dad started to cry, me also. So we tried to speak with Rashid Mahalbashi. Brought my wife and kid home and went to the hospital. Then they explained us that something was broken there and they had to fix it. Es que no es una broma, no es un esguince de tobillo, no es que se lesione y no juegue, es algo que su vida corrió peligro. Thankfully, everything went well. Cuando él despierta, el equipo no está en Lugo, su novia no estaba aquí, los jugadores nos vamos, entonces él estaba como un poco también solo, ¿no? Y nuestra madre trabaja en el hospital y claro, nosotros dijimos, oye, lo que necesite, estate pendiente de él, vete a verlo siempre que puedas. Por favor, acércate y preocúpate por él, a ver si necesita alguna cosa. Mi madre no habla inglés, entonces tampoco se podían comunicar muy bien. Bueno, no lo domino nada. Y él el español también, más o menos igual que yo el inglés. Pero bueno, entre las señas, yo creo que también la sonrisa, bueno, nos entendimos. Y bueno, no solamente yo me preocupaba por él, sino que muchos aficionados de Breogán que trabajan aquí, en todo momento estuvieron dispuestos a hacerle la estancia lo más cómoda posible, por lo menos hasta que llegara su madre, porque estaba solo los primeros días. Y lo que primero que me pide es un peine para la barba. Y nada, si lo hemos conseguido, ya está ahí. La lesión acabó bien para Musa, pero no pudo ayudar a los suyos justo en los 5 partidos en los que se jugaban el playoff. Urbas con Labrada 88, Río Breogán 65, al final victoria por 23 puntos de diferencia. Balón, Mahalbasic, vuela el triple de Mahalbasic, ahí lo tuvo, se ha marchado fuera. Río Breogán 82, Casa de Mon Zaragoza 85. Real Madrid 90, Río Breogán 65, triunfo cómodo, balsámico para los de Pablo Lasso. Para Higgins, aguanta Corey Higgins, se levanta y ¡canasta! ¡Canasta! ¡Elegante! ¡Letal! Ahí está Kalinowski, la continuación la pide Mahalbasic, se levanta Mahalbasic, manda el tiro de Mahalbasic, lo va a ganar el Barça. Un final de temporada que parecía algo injusto para el Río Breogán. Sin playoff y sin Dzanan Musa, la vuelta del bosnio a las pistas estaba prácticamente descartada por recomendación médica, pero Dzanan tenía otros planes. Última jornada y también última opción de que Musa vistiera la camiseta del Breogán en un año histórico. ¿Volvería a verle la afición jugar? Cuando vuelve a jugar fue como que toda la gente en la grada recuperaba la ilusión de decir, vamos a poder disfrutar de él una vez más. La despedida perfecta, ¿no? Llevaba semanas sin entrenar, pero fue el mejor del partido. Sería la última exhibición de Dzanan Musa con el Río Breogán. Ticket? Yes. They show me. Who's MVP? Are you saying to me something? It was a crazy story. We talk about that a lot. Yo creo que él ya sabía que iba a ser el MVP. No creo que él supiera que su hermano se lo iba a dar ese mismo día. Eso sí que yo creo que el hermano había estado no sé cuánto tiempo, ¿no? Un día y pico metido en una habitación de hotel para que nadie lo viera en la ciudad. Lugo is a very small city, and if somebody goes for a coffee in a bakery, he might be seen by somebody. He's the only possible MVP who cannot make 10 push-ups. Never mind. Listen this, as long as the ball goes through the net, it's and okay. bench press 25 kilos. 26. Do you know something that I don't know? You're not gonna get the MVP. Okay, who's gonna get it? Primera valoración, primera en puntos, pero sobre todo primero en este club. What Dzanan sacrificed, the health, the nerves, he lost some hair for sure, sleepless nights. I went through a lot
to that point. I went through not playing, being injured, you know, very, very difficult injury for me. And to be 1 month after the injury, after all of that, to be in that moment with all of Lugo, with the MVP trophy, with my family around, it's special. It's very emotional for me, and even now when I remember about that, I get into my emotions. You know, I'm a very emotional guy, but you know, it will always be in my heart deeply, deeply, deeply. That was definitely something, probably the most special moment for him in his career. This city here has brought my life, basketball life, again on its path. I was skeptical, of course I was skeptic. When I came there and when I saw that what kind of group of people we have, the people in the city, the people in the club, around the club, it made me probably to be one of the best decisions in my life to go there and to make my career alive again. I cannot thank you enough for everything that you did for me. You will always be in my heart. This is my new home. Te quiero mucho. Guys, thank you so much. And I will always be Breo fan, and I hope we meet soon again. Forza Breo. I had a lot of offers, you know, me and my agent were talking about it, but when Real Madrid calls you, he said to me, you always go. Recuerdo que sonaba mucho Valencia y Real Madrid. Yo de hecho pensé que iba a ir al Valencia, no sé por qué tenía ahí el pálpito. Y una vez pues estuviéramos hablando por WhatsApp y le dije, ¿qué? Dicen que Valencia, Madrid, ¿qué? Al final dejó de hablarme el cabrón, no me dijo nada hasta que 3 o 4 días después se anunció su fichaje. When they called me first time, of course I had many offers, like more, but when I heard about the offer from Real Madrid, you have to go there. You know, when they offer you a contract and when they offer you to play here, I signed immediately, and you know, I'm really happy that I did that. Era el nombre del verano y ya tenía equipo. Solo quedaba una duda por resolver. ¿Lograría mantener el nivel de juego en un equipo como el Real Madrid o volverían los fantasmas del pasado? Se le acaba el tiempo. Musa de 3. ¡Triple! ¡De Dzanan Musa! ¡Qué canasta! ¡Qué calidad! ¡Qué facilidad! ¡Qué facilidad! Infinita la calidad de Dzanan Musa. ¡2 de 3! Dzanan Musa, 6 de 6 en triples. ¡Qué locura de porcentajes este año! Es un maestro penetrando. Dzanan Musa. Muy integrado, yo creo que parece que lleva jugando en Madrid una barbaridad de tiempo. O sea, no le ha costado acostumbrarse. ¿Quién dijo fantasmas? Musa encajó desde el minuto 1 y se hizo líder, como si siempre hubiera jugado allí. El legado de ese jugador siempre queda, ¿no? Y en el caso de Dzanan, por supuesto. Yo creo que todo el organismo está un poco pendiente de lo que hace y de lo que aporta, y todos sentimos, con su permiso, un poco propio ese éxito. With anything in life, you know, you're going to have setbacks, you're going to have big time, you know, wins and big time losses, and I think the losses are kind of what create your character, you know, build your character. Mira, esto no es fácil. Desde el primer día jugaba Euroliga, se fue en NBA, EFES y ahora
Hay que hacer no un paso atrás, 3 pasos atrás, para dar 5 pasos adelante. Y desde el mismo instante en el que Musa pasó a vestir la camiseta blanca, una fecha quedó marcada en rojo en el calendario de todo breoganista y en el suyo propio. Una leyenda aquí en el Pazo. Entonces es Dios. Hoy el Pazo va a aplaudirle como no se ha aplaudido a nadie nunca, yo creo. Y con el 31, unos osos, uno de los nuestros. Bienvenido, BRATE, a tu casa. ¡Dzanan! 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 ¡Dzanan, esta siempre será tu casa! Yo no he visto esto jamás. Espectacular. Nunca. Es espectacular. Brutal. El recibimiento que acaba de llevarse Dzanan Musa por parte de la afición de Breo. I hope that he stays the next 15 years in Real Madrid and get his titles, and I think this is the place he deserves. Let's take time. I think this will be not the last documentary about Dzanan Musa.